La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El presidente Pedro Sánchez tacha de zafio, montaje y de bulo la acusación por la que su mujer Begoña Gómez ha sido llamada a declarar como investigada el 5 de julio por el juez Juan Carlos Peinado, juez que ha hecho pública hoy esa citación para dentro de un mes y la ha hecho pública a 5 días de las elecciones europeas. El juez ha ignorado el informe de la Guardia Civil que dice que no hay indicio de delito en la actuación de Begoña Gómez. El presidente Pedro Sánchez ha escrito una nueva carta abierta en la que cuestiona que este juez haya dado ese paso en plena recta final de la campaña. Lo enmarca Sánchez en lo que él llama una cuidada coreografía de la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y llama al presidente a convertir el voto en las europeas en una respuesta a Feijóo y a Abascal. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. El presidente del gobierno quiere que la citación de su mujer como investigada se convierta en un revulsivo electoral y por eso, ante lo que califica como un montaje zafio de las asociaciones ultraderechistas, Sánchez pide a la ciudadanía darle una respuesta en las urnas tanto a Feijóo como a Abascal. A ambos líderes, el jefe del Ejecutivo los acusa en su nueva carta de intentar interferir en la campaña electoral y de forma velada también lanza esa crítica contra el instructor. Ningún miembro del gobierno ha querido hoy entrar abiertamente a confrontar con el juez. El presidente del gobierno sí lo hace en su misiva, cuestiona el momento en el que se hace esa citación. A 5 días de las elecciones, Sánchez acusa a Peinado de no respetar la tradición de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el voto de los ciudadanos. Habitualmente, recuerda, se ha seguido esta regla. Dice al final Sánchez que deja al lector extraer sus propias conclusiones. El presidente del gobierno traslada que tanto él como su mujer están absolutamente tranquilos, no hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje impulsado por Feijóo y Santiago Abascal. Ahora les contamos el detalle de la citación a Begoña Gómez, también las reacciones políticas, pero antes, el tiempo, que va a ser de puro calor en las próximas horas y mañana. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. Para aquellos que nos guste tanto este calor que ahora detallaremos, van a ser 3 días. El fin de semana las temperaturas van a bajar y no poco, pero de momento mañana ya tendremos máximas alrededor de los 35 grados en todo el interior peninsular, cerca de los 40 en el valle del Guadalquivir. Incluso en puntos costeros, también los archipiélagos, las temperaturas máximas superarán con facilidad los 25 grados, aquí con el añadido de la humedad elevada, es decir, sensación de bochorno. En un día que será soleado, solo esperamos algunas tormentas y ya muy localizadas en Teruel, también en el Pirineo de Cataluña. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Primeras palabras de Kylian Mbappé sobre su fichaje por el Real Madrid. Lo ha hecho desde la concentración de la selección francesa. Habla de felicidad, orgullo y agradecimiento a Florentino Pérez. Estoy muy feliz, liberado, aliviado y extremadamente orgulloso. Este es el club en el que siempre he soñado estar. Me siento muy humilde ante la perspectiva y me gustaría dar las gracias a las personas que me han enviado mensajes y a todos los que han contribuido a esta operación, además de al presidente Florentino Pérez, que me ha apoyado desde el primer momento. Además, protagonista del día, Djokovic, que se retira de Roland Garros por una lesión de rodilla. Allí, en las pistas de Roland Garros, enseguida va a salir a jugar Carlos Alcaraz con Tsitsipas en octavos de final. Empieza ahora 25. Con las claves de la decisión que ha tomado hoy el juez Juan Carlos Peinado, haciendo caso omiso al informe exculpatorio de la Guardia Civil y citando como investigada a Begoña Gómez, a pesar de que aún ni siquiera ha escuchado a los testigos que él mismo convocó. Pedro Jiménez. El juez Peinado retuerce el contenido de la causa y justifica en un auto de 3 páginas la decisión de citar como imputada a Begoña Gómez el 5 de julio. Esquiva el contundente informe de la UCO que desmontaba los bulos de la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, calificándolo de preliminar. Argumento, el de preliminar, que no usó cuando admitió a trámite la denuncia y llamó investigada a la mujer del presidente del gobierno. Además, responsabiliza al fiscal y al abogado de Gómez de la citación. Dice que la Fiscalía recurrió la apertura de la investigación de forma inmediata y que la Audiencia de Madrid rechazó el recurso y apreció indicios de delito. Orilla el juez el revolcón de la Sala de Apelaciones madrileña, que le conminó a no realizar investigaciones prospectivas, tumbando 2 de las 3 patas de la denuncia y que le afeó que declarara secreta la causa. Y al abogado Antonio Camacho le responsabiliza de dilatar la investigación por haber tenido que aplazar las declaraciones de los testigos clave del caso esta semana, que no ha necesitado escuchar para imputar a Gómez. Aplazamiento debido a que le coincidía con un
juicio ya señalado muchos meses antes. El PSOE va con todo contra esta decisión del juez. Hace unos minutos, Teresa Rivera, en un mitin del Partido Socialista. Que, como muy bien dice un veterano comentarista político, es tan burdo que da vergüenza. Así que no, nosotros vamos a defender el funcionamiento de la democracia, a nuestro presidente legítimamente elegido, el orden constitucional. Y unas horas antes el gobierno había expresado ya en público su extrañeza por cómo y cuándo se ha anunciado esta citación. Pilar Alegría, portavoz del gobierno. Quiero mostrar nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información precisamente esta semana y, en segundo lugar, absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada de nada. En una línea muy parecida a los socios de gobierno. Yolanda Díaz Sumar, vicepresidenta. Procedo del mundo del derecho y que, claro, que la citación se notifique hoy, si me permite, con ironía, es cuando menos llamativo. Feijóo, que ha visto el cielo abierto porque esta citación a la mujer del presidente entierra en la conversación pública su patinazo de ayer, cuando dejó la puerta abierta a presentar una moción de censura que tiene que pactar con Vox y con Junts. Feijóo se refiere así a la citación de la mujer del presidente. Un presidente que llegó hace 6 años a la Moncloa diciendo abanderar la regeneración ha acabado con su esposa investigada en un juzgado. Ese presidente carece de legitimidad para despachar un asunto de esta gravedad gritando fachas, fango, ultras o Franco. Aunque el que más claramente ha exigido la dimisión de Sánchez ha sido Borja Semper. Y cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación judicial. Porque recordemos que Pedro Sánchez ha pedido en el pasado dimisiones a imputados. Y entenderán los españoles que no aceptamos este tablero inclinado. Y luego ya siempre un paso más allá está el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. Sánchez está tan metido como Begoña Gómez en la adjudicación de determinados contratos y concursos a empresas patrocinadas, promovidas, defendidas por su propia mujer. Hoy podemos decir que, en terminología de Óscar Puente, Sánchez es el puto amo de la trama Begoña. Por cierto, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso presume de ser vidente en redes sociales. Miguel Ángel Rodríguez tuiteó anoche: Urdangarín fue a la cárcel, Begoña tiene todas las papeletas. Hoy el propio Miguel Ángel Rodríguez ha escrito: no diréis que no avisé de Begoña. Ojo que Sánchez está fatal, aunque se ponga chulito. Ayuso, por cierto, que ha lanzado hoy un mensaje a la dirección de su propio partido. Dice: ojo con confiarse y con cometer los mismos errores que en la campaña de las generales del 23 de julio. Europa ha de saber que cuenta con el Partido Popular más fuerte, el que va a librar las más importantes batallas. Y para eso hace falta no caer en los errores de las elecciones generales, es decir, no dar nada por ganado, nada por hecho. Vivimos un momento trascendental y todos saldremos de esta situación si todos a su vez ponemos de nuestra parte. Hora 25. Aimar Bretos. La policía sigue buscando a por lo menos una persona relacionada con el asesinato a tiros de un hermano de Begoña Villacís. Han detenido ya a una mujer, pero buscan todavía a por lo menos otra persona, un hombre. Y la principal hipótesis es que se trate de un ajuste de cuentas por drogas. A Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, a Borja Villacís lo estaban investigando en la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de capitales. Hoy lo han matado a tiros. Radio Madrid, Alfonso Ojea. El asesinato se ha perpetrado desde un vehículo marca BMW de color gris que se ha acercado al hermano de Villacís y a un hombre que le acompañaba. Eran las 12:30 de esta mañana y la víctima mortal se encontraba en una zona de Montebajo de la carretera que conecta el barrio madrileño de Fuencarral con El Pardo, muy cerca de un restaurante, utilizando un arma larga de fuego, posiblemente un fusil del calibre 7,62, el autor del crimen ha realizado numerosos disparos desde el interior del vehículo. La víctima mortal ha recibido al menos 4 impactos de bala en el tórax y en el cráneo. Una muerte fulminante. Su acompañante también ha resultado herido. El fallecido Borja Villacís estaba siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dentro de la Operación Águila Frazen, un sumario sobre una organización de skinheads vinculados a los Ultrasur
que traficaba con estupefacientes. Una operación del año 2021 con 33 personas detenidas y 240 kilos de cocaína. De ahí que la principal línea de investigación sea la del ajuste de cuentas. Hay ya una mujer detenida y se busca al hombre que la acompañaba. Muy listos no parecen, porque se han puesto a cambiar las matrículas del coche en una autovía de la capital y justo enfrente de una productora de televisión que ha grabado la secuencia. Hora 25. Aimar Bretos. España suma 220.000 nuevos empleados durante el mes de mayo y alcanza un récord con 21.300.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. 21.300.000. Nunca habíamos tenido tantas personas afiliadas a la Seguridad Social en España. Son buenísimos datos que vamos a analizar esta noche en Hora 25 de los negocios y que se explican sobre todo por el tirón de la hostelería y el comercio. Estefanía Salvatierra. Estos dos sectores de actividad concentran el 40% del empleo creado en mayo. Por cuarto mes consecutivo, la Seguridad Social arroja cifras que nunca antes habíamos visto en sus registros, como los 21.300.000 afiliados que tenemos en estos momentos. Para Elma Said, ministra responsable de esta cartera, es un éxito de país que indudablemente consolida una tendencia, hay cambios cualitativos y cuantitativos, pero que se reparte de manera desigual a lo largo del mapa. 3 autonomías, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, concentran casi la mitad del empleo creado en mayo. El paro se contrae en casi 60.000 personas y lo hace en todas las provincias, en todos los grupos de edad y en todos los sectores de actividad. Cuesta encontrar una pega a estos datos, así que los empresarios piden cuidar a las pymes. Rosa Santos, COE. Un 96% de las empresas españolas son pequeñas empresas a las que retiene mucho para hacer contrataciones el incremento de los costes laborales. Y los sindicatos no caer en la autocomplacencia. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comisiones Obreras. España necesita avanzar desde la perspectiva de creación de empleo industrial. Los buenos datos de empleo tienen que servir de acicate para seguir proyectando políticas públicas que nos lleven cuanto antes al pleno empleo. Porque España cuenta con 2,6 millones de personas que buscan un puesto de trabajo. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, esto es clave para entender lo que ha hecho, ha firmado esta tarde Biden una orden ejecutiva durísima contra la inmigración ilegal que cruza desde México a Estados Unidos. Con esta orden, cuando haya más de 2.500 entradas en un día, se limitarán las posibilidades de pedir asilo y se permitirán las expulsiones automáticas. Biden sabe que la inmigración es una baza para los republicanos, es una baza para Trump. Biden ha decidido meter cuchara ahí. De hecho, dice el New York Times que estamos ante la medida más dura contra la inmigración que haya tomado nunca un presidente demócrata. Y el presidente Biden está a punto de comparecer en la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Sí, es una medida que solo se va a revertir si los cruces ilegales descienden a los 1.500 al día de promedio semanal, algo que no ocurre desde principios de la pandemia, en julio de 2020. Y eso significa que a partir de esta medianoche se expulsará a quienes intenten entrar a Estados Unidos de forma ilegal. Habrá algunas excepciones, no se va a expulsar a menores no acompañados, a víctimas de tráfico de personas o a aquellos cuya vida esté en peligro. Y ahora estamos muy pendientes, como decías, de la comparecencia del presidente Biden, que se espera que dé más detalles al respecto. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que ha recurrido a esta medida por culpa de los republicanos, que han bloqueado una ley bipartidista que contempla más recursos, más dinero y más agentes en la frontera. Se trata de una medida polémica que ha sido celebrada ya y criticada en ambos partidos, con demócratas temiendo que fomente el caos y con republicanos tachándola de insuficiente, de tardía y de electoralista, empezando por Donald Trump. Lo escuchamos. He knows we have a debate coming up in 3 weeks. The truth is that Joe Biden's executive order won't stop the invasion. It's weak and it's Biden sabe que tenemos un debate presidencial en 3 semanas, ha dicho, pero lo cierto es que esta orden no va a frenar la invasión, es floja, patética y solo va a empeorar las cosas. Se espera, Aimar, que la medida se vaya a pelear en los tribunales y el gobierno dice estar preparado para lidiar contra cualquier denuncia. Esta noche lo ampliamos. Sara, gracias. A vosotros. El todavía presidente de México, López Obrador, pide a Biden menos envíos de armas a la guerra, a Ucrania e Israel, se entiende, y más inversión en Centroamérica. No es posible que se aprueben 50, 60, 100 mil millones de dólares para las guerras y no se apruebe absolutamente nada en el Congreso para apoyar a los pueblos de Centroamérica, de América Latina, del Caribe. Que
son los pueblos que por necesidad tienen que optar por la migración. En India, el primer ministro Narendra Modi ha ganado las elecciones, pero con un resultado más ajustado del previsto. Isabel Villar. Sí, las elecciones indias son las mayores del planeta en número de votantes. Han votado 640 millones de personas. El recuento aún no ha terminado, van por la mitad, pero todo apunta a que la alianza que lidera el Partido Popular Indio, el de Modi, volverá a gobernar. Él así lo ha anunciado esta tarde y se prepara a los 73 años para su tercer mandato. De todas formas, es un triunfo agridulce. La alianza con la que se presenta sí ha logrado la mayoría, pero mucho más ajustada de la que consiguieron en las anteriores elecciones, cuando sobrepasaron por mucho la mayoría absoluta. Esta vez el margen se estrecha, pero la oposición, aunque con mejor resultado del esperado, no tiene opciones de formar un gobierno alternativo. Aquí en España el Consejo de Ministros ha aprobado hoy en primera vuelta la Ley de Protección al Menor, que además de introducir los chequeos en el pediatra para comprobar adicciones a las nuevas tecnologías, eleva de 14 a 16 la edad mínima para registrarse en redes sociales sin el consentimiento de los padres. Si se tiene esa autorización parental, los adolescentes sí podrían registrarse antes de esa edad, de los 16. Si no, no podrán hacerlo hasta que cumplan 16 años. Ana Corbatón. Para controlarlo, la ley plantea que los dispositivos tengan por defecto, cuando los configuramos por primera vez, sistemas para verificar la edad del usuario. Borja Suara es experto en Derecho y Comunicación Digital. Debemos que darnos cuenta que no es un problema de dispositivos, sino de aplicaciones. Tú le puedes dar un móvil a un niño de 10 años si necesitas estar conectado para ir a recogerle al colegio, pero no necesariamente tiene que ser un móvil inteligente con acceso a redes sociales. La norma establece además medidas penales, como un alejamiento virtual para los que cometan delitos sobre menores, castigos para los que manipulen imágenes con inteligencia artificial y sin permiso, o tipificar como delito el grooming. Félix Bolaños es ministro de la Presidencia. Falsificar tu edad, falsificar tu género para entablar contacto con un menor y acabar cometiendo un delito contra la libertad sexual de menores en nuestro país. También plantea que los pediatras hagan un chequeo digital a los menores para detectar adicciones tecnológicas o prohibir que accedan a las cajas botín de los videojuegos. En Hoy por Hoy hemos escuchado esta mañana a Rosa Rocha, que es la presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid, y nos ha relatado las situaciones que viven por el enganche que tienen los alumnos al móvil. Lo que hacemos es que se lo requisamos hasta el final de la mañana o incluso hasta que se lo vengan a buscar los padres, y algunos prefieren que les sanciones con una expulsión antes que entregártelo. Algunos se ponen muy nerviosos, empiezan a chillar, algunos tienen verdaderos ataques de ira. Ya digo que no son la mayoría, son a lo mejor casos puntuales. No solo es la adicción, sino lo que se mueve en las redes sociales, porque hay casos de acoso escolar, de ciberbullying y simplemente de faltas de respeto y de maltrato, de cómo se hablan en las redes sociales. Ha proliferado también, por ejemplo, divulgar stickers de alumnos y profesores, manipulación de fotografías. Es un poco todo lo que se mueve en las redes sociales y en los videojuegos sin ningún tipo de control parental, porque no hay un adulto que gestione esas situaciones. Entonces ellos no son ni siquiera conscientes en algunas ocasiones del daño que hacen. Y para quienes tengan entre 18 y 30 años... Vuelve el Verano Joven, el programa de descuentos de hasta el 90% de los billetes en tren, bus y también en Interrail. La web para registrarse y conseguir estos descuentos estará disponible en principio a partir del 15 de junio. Y los descuentos se podrán utilizar para viajes entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Y hoy, para anunciar este programa, Óscar Puente se ha puesto pelín nostálgico. Hay alguien que guarde mejor recuerdo que uno de esos primeros viajes con sus amigos, con sus amigas, con su novia, con su novio, esa primera experiencia en libertad, ¿no? Bueno, pues de eso les voy a hablar, de un programa dedicado a los jóvenes para facilitar esas experiencias, esos recuerdos, ¿no? Esas experiencias de felicidad que en el fondo pues es lo más bonito que podemos hacer los que nos dedicamos a la política, ¿no? Facilitar la felicidad de las personas. Algo menos feliz. Imanol Arias ha pactado con la Fiscalía para evitar la cárcel. Admite 6 delitos fiscales con los que defraudó casi 3 millones de euros que ya ha devuelto. En cambio, Ana Duato defiende su inocencia, por lo tanto no reconoce los delitos, por lo tanto no llega a un pacto con la Fiscalía y por lo tanto se podría enfrentar a una petición de 32 años de cárcel. Miguel Ángel Campos. Imanol Arias ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que asume una pena inferior a 2 años de prisión, mediante la que evitaría la cárcel después de asumir que ha cometido 5 delitos fiscales, el pago de la deuda tributaria y de la multa, así como de las responsabilidades civiles. Su compañera en Cuéntame, Ana Duato, no ha pactado con la Fiscalía
y se enfrenta a 32 años de cárcel, así como al pago de una cuantía millonaria por fraude fiscal. Hoy ha arrancado el juicio con las cuestiones previas en las que los abogados de Numaria, el despacho a través del cual supuestamente ocultaban los actores sus beneficios a Hacienda, han pedido la nulidad del procedimiento por vulnerar los derechos de los acusados. Mañana se espera ya que comiencen a declarar los procesados. Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal-Folk. Este juez que investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, es demasiado extraño. Un deber de cautela impondría que no le hubiera expedido orden de citación solo 6 días antes de las elecciones del domingo, por aquello del impacto de las acciones de la justicia en la política. Así sucede habitualmente en la judicatura. Muchos magistrados intentan evitar la excesiva proximidad de un hecho procesal con un hecho electoral. Juan Carlos Peinado no le importó admitir la acusación a Begoña del grupo chantajista Ultra Manos Limpias. Pudo haberse inquietado por sus reiteradas intenciones mafiosas o porque la audiencia consideró que sus acusaciones contenían datos erróneos, pero no. Al parecer estuvo encantado. Pudo haber obedecido al Tribunal Supremo, cuya jurisprudencia ordena que no se admitan las denuncias o querellas sustentadas solo en recortes de prensa y nada más. Y no lo hizo. Ni el Consejo General del Poder Judicial le ha llamado al orden. Normal, es ya un organismo corroído por la putrefacción sectaria. Pudo haber profundizado en el informe de la Guardia Civil que exonera completamente a Begoña Gómez de cualquier implicación en un delito de tráfico de influencias o de corrupción en el sector privado. Lo adecuado en estos casos sería verificar los datos, pero Peinado solo da por buenos los de la mafia, no los de las fuerzas de seguridad del Estado. Muchos pensarán que este juez prevarica, pues dicta resoluciones a sabiendas de que son injustas. Que cada uno opine como libremente su conciencia le dé a entender. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.